Durante el desarrollo de este video se tratarán varios temas relacionados con inteligencia artificial y robótica. Este video es presentado por Juan Camilo Rodríguez y Alejandra Duque, estudiantes de la Universidad de Cundinamarca, sede Chía, del programa Ingeniería de Sistemas, tomando el curso Inteligencia Artificial a cargo del ingeniero Jairo Márquez. Tabla de contenidos. Introducción. Segundo, objetivo general. Tercero, objetivo específico. Cuarto, inteligencia artificial y robótica. Quinto, tipos de robot. Sexto, modelos matemáticos y geometría del movimiento del robot. Séptimo, inteligencia artificial en asistentes virtuales. Octavo, conclusiones. Noveno, bibliografía. Introducción. La inteligencia artificial inicia a partir de investigaciones que estudian el comportamiento del cerebro y su capacidad para manejar la información que es transmitida por sensores del cuerpo humano. El reto era llegar a esta misma capacidad a través de una lógica matemática. La idea de construir una máquina que pudiera realizar tareas que requerían de un coeficiente humano. Esto es uno de los mayores objetivos de la inteligencia artificial. Pretende que estas máquinas no solo realicen la tarea con inteligencia, sino que también aprendan y adquieran conocimiento mediante la experiencia para tomar sus propias decisiones. Objetivo general. Adquiere un nuevo conocimiento y amplio desarrollo acerca de la inteligencia artificial para entender la esencia que hay entre el ser humano y la tecnología. Objetivos específicos. Entender la creación y el uso de la inteligencia artificial. Mencionar cada una de sus etapas evolutivas para así reconocer los avances que se han tenido a través del tiempo y cómo han influido estos en el ser humano. Identificar la importancia que ha tenido la inteligencia artificial en torno a la robótica, los avances tecnológicos que se ha podido lograr en asistentes virtuales gracias al avance de la inteligencia artificial. Inteligencia artificial y robótica. A continuación se llevará a cabo una línea del tiempo donde se relacione la inteligencia artificial y la robótica. Todo inicia 3000 años antes de Cristo con Aristóteles. Aristóteles fue el primero en descubrir de forma estructurada un conjunto de reglas y silogismos que describen una parte del funcionamiento de la mente humana, que al seguirlas paso a paso producen conclusiones racionales a partir de premisas dadas, como aquel entonces los juegos matemáticos y algunos mentales. Sexibio de Alejandría, cerca de 250 años antes de Cristo, fue quien implementó las máquinas de flujo de agua autónomas. Roman Gould, 1315, racionamiento efectuado de forma artificial. Gottlob Frege, 1879, extiende la lógica booleana y obtiene así la lógica de primer orden, mayor poder de expresión y es utilizada universalmente en la actualidad. Alan Turing, desde 1936 a 1940, publica un artículo con bastantes percusiones en los números calculables, que estableció las bases teóricas para todas las ciencias de la computación y se considera el inicio oficial de la informática teórica. Como lo podemos ver, los números calculables llevaron a que se pudiera realizar la primera computadora electrónica por este personaje. Warren McCulloch y Walter Pritz, 1943, modelo neuronas artificiales. Alan Turing, 1950, prueba de Turing. Esta establecía que si un humano podía mantener una conversación fluida sin saber quién estaba al otro lado del equipo, y este era una máquina, como por decirlo así, un chatbot, y no se reconocía ninguna extrañitud del usuario con quien estaba manteniendo la conversación, se podía decir que era un activo positivo de inteligencia artificial. MC McCarthy, 1956, se acuña el término inteligencia artificial durante una conferencia convocada por este mismo MC McCarthy, a la cual asistieron grandes científicos del área, pero allí se abandonaron muchas más investigaciones por falta de información durante 15 años. Proyectos 1957 y 1965. Durante estos años se trabajaron varios proyectos que ya daban un gran auge a la inteligencia de las computadoras
y con esto la inteligencia artificial, como Lisp, Saint, jugar damas chinas, Geometric Theorem, que era un programa de matemáticas, generaba matrices y diagramas, y ELIZA, asistente. Investigadores de Stanford, 1969, dan a conocer el primer robot llamado como Escape Robot, que podía ser manejado y automatizado por máquinas. Institucionalidad de la comunidad científica durante los años de 1970 y 1979. Estos basados en inteligencia artificial del momento. Maple, 1980. Este era un programa de matemática avanzada que generaba grandes grafos de matrices y diagramas. Martin Fitchett, 1987. Agente inteligente. Implementó la inteligencia artificial en un agente inteligente que tenía gran relación con el ser humano. Honda, 1990. Robot Sismo. Honda desarrolla su primer robot capaz de sentir sus propios sentimientos y generar movimientos muy parecidos a los de un ser humano. Un programa llamado Linguistic Intercomputer Entity 2 en el año 2000, asistente con una gran capacidad de procesamiento de archivos e información, entendían y mantenían una conversación fluida con los usuarios. Ultra Hold Assistant. Proyectos 2011. Durante este año se desarrollaron varios proyectos. Telemetría, baloncesto, que fue utilizado en el área de los deportes. Chatbots, que fueron muy famosos, ya que los usuarios manteníamos conversaciones sin saber quién estaba al otro lado de la pantalla. ¿Quién podía ser? Inteligencia artificial, una máquina. Smart Breed, Asismo, como ya lo habíamos visto, el robot, y Smart Mode. Por último, COSPAL es uno de los robots más desarrollados en los últimos años. Desde el 2012 al 2020 ha tenido un gran desarrollo en sus proyectos, utilizando un amplio camino de la inteligencia artificial, donde este robot ya puede reaccionar a sus sentimientos, mantener una conversación tal vez fluida con los usuarios o entender lo que ellos quieren dar a entender, a explicar. Y así finalizamos esta breve línea del tiempo por la inteligencia artificial y la robótica. Tipos de robot. Shakey, 1969. Tipo de robot militar. Fue realizado por un equipo de investigación en Stanford con el fin de ser un espía americano. Su trabajo consistía en recibir órdenes y llevar objetos a determinadas zonas. Fue considerado el primer robot inteligente de la historia. Morfología. Antena de radio por link, gama findea, televisión cámara, drive motor, rueda giratoria, bache detector, unidad de cámara de control, onboard logic. Aplicabilidad, espía mecánico. Asimo, 1997. Tipo, humanoide. Fue un robot humanoide de los años 90 que podía caminar y subir escaleras. Constaba de una gran flexibilidad en su cuerpo, que producía mayor similitud a las articulaciones humanas con el fin de realizar tareas coordinadas. Morfología, reconocimiento de voz, CPU, batería, cámaras, cabeza conmutable. Aplicabilidad, ayudar a las personas en situaciones del mundo real. IBIO, 1990. Robot zoomórfico. Robot inspirado en la morfología de perros. Se le programaron emociones e instintos, responde a estímulos, es capaz de reconocer 40 voces y recordar el nombre que se le asigne. Morfología, micrófono, sensor de distancia, sensor de aceleración, switch y sensor de vibración. Aplicabilidad, interacción con las personas, se considera una mascota. Smart Beard, 2011. Smart Beard fue creado por la empresa de Festo. La gaviota robótica consta con una red de aprendizaje biónico, excelente aerodinámica y máxima agilidad, lo que le permite despegar, aterrizar y volar de forma autónoma. Morfología, borde de ataque, radio de curvatura, borde de salida, línea de curvatura media, alas, ornitóptero, torso, motor. Aplicabilidad, interacción con el medio ambiente.
Swarmanet, 2011. Tipo de robot espacial. Consiste en la aceleración de varios robots que actúan de manera colectiva y especializada en la manipulación de objetos y escalada. Algunas de sus características es que algunos de ellos vuelan, otros se arrastran capturando el conocimiento sobre su entorno. Estos robots se dividen en 3 clases. Airpod, que es capaz de volar y sujetarse al techo. Usa una cámara para mandar información acerca del terreno y el objetivo. Footbots se encargan de crear una red terrestre. Dicha red de apoyo es creada con la información del iPod y ayuda a la movilidad del enjambre. Y por último, Handbot es capaz de agarrar 2 objetos y atraparlos con la mano. Morfología: Jipper, antena, sensor de distancia, lanzacohetes, ventilador, sensor de suelo, cámara frontal, aros RGB. Aplicabilidad: operaciones de búsqueda de rescate y exploración espacial. Robot flexible 2011. Tipo zoomórfico. Fue inspirado en animales invertebrados como los gusanos, calamares y estrellas de mar. Es capaz de cambiar su forma de andar, superar obstáculos coordinados. Una de sus características es que es capaz de arrastrarse a 2 centímetros de altura en menos de un minuto. Morfología: polímeros elásticos, axial de alambre, cámara radial. Aplicabilidad: técnicas de control, superación del robot robusto. Modelos matemáticos y geometría del robot en movimiento. Modelos matemáticos son modelos basados en la lógica matemática y están basados en un conjunto de relaciones matemáticas. Modelo predictivo se encarga de informar el comportamiento de una variable en el futuro. Es guiado por los modelos basados en técnicas estadísticas. Modelo evolutivo se encarga de medir las diferentes alternativas para comparar los resultados de ellas. En ella hay árboles de decisión. Y por último, modelo de optimización. Trata de localizar un problema, generalmente óptimo global. Geometría. Son modelos basados en lógica matemática y basados en un conjunto de relaciones matemáticas. La geometría de traslación es cuando todos los puntos que lo componen describen la misma trayectoria, ya sea en rectilínea o curvilínea. La geometría de rotación se ve reflejado cuando la traslación se mueve alrededor de un eje, es decir, en una dimensión en donde entran factores de posición angular, velocidad angular y aceleración angular. Y la libertad de grados hace referencia a un movimiento que se puede realizar en un grado de libertad a lo largo de un eje. Inteligencia artificial en los asistentes virtuales. Inteligencia artificial Siri. Este asistente personal consta con una inteligencia artificial que le permite poner su propia personalidad. Se encuentra disponible para sistemas como iOS, Mac, tvOS y watchOS. Algunas de sus características es que utiliza un lenguaje de procesamiento natural y está abierto a responder al usuario cualquier tipo de preguntas o inquietud. Inteligencia artificial Cortana. Es un asistente virtual creado por la empresa Microsoft. Es compatible con los dispositivos Windows. Se caracteriza por establecer recordatorios, tener reconocimiento de voz y estar disponible en lenguajes como inglés, portugués, francés, alemán, italiano, español, chino y japonés. Utiliza un motor de búsqueda Bing. Por último, inteligencia artificial asistente Google. Es un asistente virtual con inteligencia artificial desarrollada por Google, el cual puede participar en conversaciones bidimensionales. Su interacción principal es con voz, pero admite la entrada de teclado. Puede ajustar la configuración de hardware en los dispositivos del usuario y además se encuentra vinculado con la cuenta de Google. Dicho asistente puede identificar objetos y recopilar la información visual a través de la cámara del dispositivo. Conclusiones. Como resultado del análisis de la lectura presentada en el PDF, Historia de la inteligencia artificial, características y proyecciones, es posible concluir que, primero, la lectura nos trajo como valor agregado la aclaración de concepto. La inteligencia artificial es el estudio que se encarga de desarrollar la capacidad del pensamiento en máquinas a través de la construcción de las redes neuronales profundas. Segundo, aunque el tema de inteligencia artificial
es muy reciente, nos muestra que sus inicios van desde la época antigua y se han ido modificando e implementando hasta la actualidad. Tercero, afianzamos un ámbito más amplio sobre el concepto de robótica y los diferentes tipos de inteligencia artificial implementado en cada uno de los ejemplos. Cuarto, reforzamos las terminologías en cuanto a los aspectos de geometría y modelos matemáticos, heurística, microscopía óptica, semántica, metadatos y ontologías. Y por último, nos otorgó nuevas visiones en temas desconocidos como inteligencia suprahumana, argumento de la habitación china y test de Turing.